Muy buenos días. Quiero agradecerle a la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas su invitación a participar en este conversatorio sobre una patología que quiero entrar en materia, haciendo simplemente un recorder. El melanoma uveal es el tumor maligno más frecuente en adultos dentro del ojo, así como el retinoblastoma es en niños, el melanoma uveal es en adultos. Es una enfermedad rara y su incidencia anual está calculada en Estados Unidos y en Europa en promedio de 6 casos por millón. De tal manera que si traspolamos esa estadística a nuestro medio, tendríamos aproximadamente 30 pacientes al año con melanoma uveal. El 83% de esos pacientes se origina el tumor de la uvea. La uvea está compuesta por el iris, la coroides y el cuerpo ciliar. La mayoría de estos tumores, un alto porcentaje, 96%, se origina en la coroides. El propósito del tratamiento del melanoma uveal básicamente es preservar el ojo, la visión y prevenir metástasis. El tratamiento inicial es radioterapia, fototerapia o resección local, como ya lo mencionaron también, o también frecuentemente combinada alguna de estas modalidades. Los síntomas son importantísimos para sospechar un melanoma. Generalmente el paciente se queja de visión borrosa o distorsionada. Pierde a veces la visión periférica. El campo visual se disminuye. Presenta luces a manera de flash, denominadas fotopsias, o cambios en la coloración del iris, que es lo que se conoce como alrededor de la pupila. Estamos hablando del paso siguiente del melanoma uveal, que es la metástasis. Este tumor es un tumor maligno altamente metastásico. Cuando diagnosticamos el melanoma, menos del 3% de estos pacientes tienen manifestación metastásica. Pero una vez tratado, entre un 20 y un 70% pueden desarrollar enfermedad metastásica. De tal manera que tenemos una probabilidad muy alta de enfermedad metastásica. ¿De qué depende la sobrevida de estos pacientes? Los seguimientos a largo plazo después del tratamiento son claves para monitorear la progresión de la enfermedad. La mayoría de estas metástasis se hace al hígado. Una vez que se ha desarrollado la metástasis, el pronóstico de vida es bastante malo. La enfermedad libre de progresión es generalmente de 3 meses. La sobrevida a un año, la sobrevida después de la metástasis es aproximadamente un año, fluctúa entre 9,5 y 11 meses, y el 43% de pacientes logran esa sobrevida de un año. Ustedes se preguntarán, también tenemos melanoma, el melanoma de piel. Claro, es mucho más conocido el melanoma de piel, mucho más estudiado y de mejor pronóstico en cuanto a tratamiento y por lo tanto evitar la progresión y la enfermedad metastásica. El melanoma de piel tiene una diseminación superficial y hay diferentes variedades de melanoma. Como lo ven ustedes en la pantalla, tenemos nodular, léntigo maligno o acral lentiginoso. A diferencia del melanoma uveal, que ya lo mencionamos, tiene una representación en la coroides, en el cuerpo ciliar y en el iris. ¿Qué tienen en común estos dos melanomas? Que ambos se derivan de las células pigmentadas, de los melanocitos. Sin embargo, son biológica y genéticamente diferentes tipos de tumores. El melanoma de piel, ¿cómo se disemina? ¿Cómo hace la enfermedad metastásica? Lo hace por vía linfática. ¿Y a dónde? ¿A qué órganos? Al pulmón, al cerebro, ganglios linfáticos y tejidos blandos. Y solamente un 14 a 20% de estos pacientes desarrollan enfermedad hepática metastásica. A diferencia del melanoma uveal, que tiene una diseminación por vía sanguínea o hematógena, y la metástasis hepática es la más frecuente hasta el 90% de los pacientes. Posteriormente, sigue el pulmón con un 24%, la metástasis ósea con un 16% y la piel en un 11%. A la derecha de su pantalla ven los diferentes marcadores con los que podemos identificar la probabilidad de metástasis de alguna de estas dos enfermedades, así también como las mutaciones genéticas que tienen estos dos tumores. ¿Cuál es la guía
del manejo del melanoma uveal metastásico. A diferencia de lo que se mencionó como tratamiento primario, este es un tratamiento ya en fases tardías de metástasis. La inmunoterapia se ha utilizado con anti-PD-1 como el nivolumab, el ipilimumab más el ipilimumab como terapia combinada o la monoterapia con solo ipilimumab. El régimen citotóxico también con estas medicaciones de quimioterapia, pero tiene un inconveniente que el melanoma es poco eh, sensible a los regímenes citotóxicos, de tal manera que la quimioterapia normal no va bien y la respuesta es muy pobre en el melanoma uveal con la terapia citotóxica. Hoy en día tenemos terapias dirigidas que están en estudio, como el Tramitemib, que tiene algún potencial futuro. Pero lo que nos lleva hoy a estar mucho más tranquilos, o no más tranquilos, sino menos desarmados en cuanto a la presentación de la enfermedad metastásica del hígado, de la enfermedad metastásica del melanoma de coroides, es el desarrollo de estos fármacos que son los INTAC. Estos fármacos tienen unas características interesantes porque son eh, medicamentos eh, inmunomovilizadores monoclonales de receptores de células T contra el cáncer. Son fármacos biológicos biespecíficos que están en investigación para el tratamiento de cáncer y infecciones virales. Estos fármacos combinan receptores de células T modificados que reconocen las células cancerígenas con complejos inmunoreactivadores. Y básicamente están diseñados para redirigir al sistema inmunológico y atacar las células cancerígenas. Ustedes ven en el esquema de la derecha en color naranja el receptor soluble de la célula T con un puente de disulfito y un efector anti-CD3. Ese efector anti-CD3, esa colita, es el que va a participar en el desarrollo del mecanismo o de activar el desarrollo del mecanismo inmune contra la célula tumoral. En resumen, ¿qué es un INTAC? Como lo ven en el esquema de la izquierda, es un puente que se une entre el receptor de las células T y el receptor de la célula cancerígena. Una vez ese puente del INTAC se ha creado, activa las células T, les avisa, las recluta para, a través del anti-CD3, llamarlos a destruir las células cancerígenas. Ese efecto tiene dos diferenciaciones o dos características importantes. Es un efecto inmunológico, inmunoreactivo potente y de largo plazo. De tal manera que la muerte celular cancerígena se va a realizar sostenidamente, impidiendo la replicación o la recurrencia del tumor. Los efectos secundarios de estos medicamentos son muy pocos, básicamente, rash cutáneo, y el índice de deserción es de menos del 2% de los pacientes que utilizan el, el medicamento. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Todos los pacientes de melanoma que diagnosticamos, les hacemos una prueba de antígeno de histocompatibilidad HLA. Y ese HLA, si es positivo, se hace una subinvestigación para buscar el HLA 2, de tal manera que si ese anticuerpo, ese antígeno de histocompatibilidad 0201 está presente en el paciente, podemos utilizar este tipo de medicamentos, específicamente el nombre comercial conocido como tebentafusp. Ese medicamento se expresa fuertemente en el GP100, está presente en los melanomas, no se presenta en los melanocitos normales y mínimamente detectable en las células no melanocíticas. Pero ¿qué sucede con este HLA? Se presenta solamente en el 50% de pacientes de raza blanca. Por eso solamente es efectivo en pacientes positivos para HLA
en 50% de los pacientes y en la carga de estos pacientes con HLA en pacientes de raza eh, oscura, de raza negra, es prácticamente indetectable. Se da semanalmente con infusiones aproximadamente que duran 15 a 20 minutos y va a mejorar la expectativa de vida de estos pacientes. Como ya lo vimos, estos pacientes cuando hacen ya enfermedad metastásica generalmente tienen una sobrevida de un año. Con estos medicamentos, que no solamente sirven para tumores sólidos, sino también para tumores hematológicos, prolongan la vida aproximadamente unas 3 veces más, con una buena calidad de vida. Estos GP100 se presentan al antígeno de histocompatibilidad sobre la superficie de las células cancerígenas, ataca a las células a través de esa fracción CD3 y produce una lisis granular de las células que mata las células cancerígenas una vez liberadas. De tal manera que tenemos hoy en día un arma más para tratar estos pacientes que estaban desafortunadamente, así como es una enfermedad rara, eh, desahuciados y a una vida con una sobrevida con muy mala calidad y además corta. Conclusión de esta presentación: es una enfermedad, el melanoma uveal, retadora y compleja. Siempre hemos carecido durante mucho tiempo de un tratamiento efectivo para el tratamiento de este melanoma metastásico. Nuevos tratamientos como estos Syntax, el Tebultafus, puede ofrecer opciones que mejoren el resultado, pero aún se necesita mayor investigación para continuar progresando. De tal manera que los invito a tener sospecha de estos pacientes y a las entidades de salud que hoy afrontan una serie de inconvenientes y retos, también a poner atención sobre estas enfermedades que, si no son frecuentes, producen una mortalidad sumamente alta y se pueden prevenir con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado desde el inicio. Hoy en día ya con los laboratorios en el Distrito Especial de Bogotá. Hay un laboratorio recientemente creado de bioingeniería y de genética para poder hacer estos diagnósticos de tal manera que nos ayuda muchísimo en la consecución de un mejor futuro de estos pacientes con melanoma uveal. Quiero agradecer la invitación nuevamente y cualquier pregunta, por favor, me la dirigen al correo que aparece en pantalla. Muchísimas gracias.